Hola, muy buenos días, tardes o noches para todos. Mi nombre es Andrés Felipe Fierro Sánchez. Actualmente estoy con mis compañeros Andrés Felipe Cumbe Rojas y con nuestro compañero Jorge Alejandro Fierro Quiroga. Bueno, el día de hoy hablaremos acerca de la mampostería reforzada externamente que fácilmente se puede encontrar en la NCR 10, capítulo D, sección 12. Entonces, sin más preámbulo, iniciemos. Comenzamos con el primer tema que es la definición y algunos conceptos. Bueno, para conceptos, todo esto se define, la mampostería reforzada externamente se define como un sistema sismo resistente, donde los muros de mampostería, que pueden ser conformados o por ladrillos o por bloques de concreto, se genera un reforzamiento adicional con elementos de aceros que son mallas electrosoldadas generalmente, que se colocan en sus caras exteriores. Algunas características, por ejemplo, podemos hablar del material, y es que en la NSR 10 nos especifica que para un requisito mínimo de la compresión del bloque de concreto, este debe superar la resistencia mínima de 100 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, que es aproximadamente 9,8 pascales. Con respecto a la absorción del agua, se puede hablar de que el ladrillo no deberá exceder el 15% en absorción de agua máxima en peso del ladrillo, ya sea de ladrillo en concreto o sea ladrillo en arcilla. Como siguiente concepción tenemos la resistencia a la compresión del mortero, que es otra característica importante, y es que habla en la NSR 10 que para la resistencia mínima que deberá obtener este mortero básico, que será a partir de agua, cemento, cal, grava pequeña, y en algunos casos aditivos, deberá ser de 60 kilogramos sobre centímetro cuadrado, aproximadamente 5,9 megapascales, y estos en la tabla dice que es la relación con cemento arena de 1 a 6. Con respecto al espesor del muro, es recomendado para zonas de alta sismicidad un espesor mínimo de 15 centímetros. Continuamos, por favor. Bueno, primeramente, para el tema de realizar un muro de mampostería se necesitan algunas unidades o más que unidades, algunos elementos importantes como lo son el concreto, o en algunos casos el mortero de pega, la arcilla maciza, el acero y los mampuestos que conocemos que son, se pueden presentar en varias formas, que ya es la arcilla trabajada bajo calor. Siguiendo con las diapositivas, encontramos los usos permitidos, en donde se permiten, pues, de acuerdo a normas de reglamento, específicamente en el título de la NSR, como lo son el ensayo de resistencia a la compresión a 28 días, eh, también el cálculo del cementante, el cálculo también del tipo de mortero necesario, si es un mortero tipo N, tipo S, tipo E y tipo M. Y por último, si se cumple la capacidad mínima de disipación de energía en el rango inelástico. También podemos hablar acerca de los ensayos de los materiales que se deben realizar siguiendo los procedimientos establecidos en las normas técnicas, como lo es la NTC, y también en las normas estadounidenses, como lo son la ASTM. Hola, muy buenas tardes, ingeniero Manuel Fernando. Como lo han dicho anteriormente mis compañeros, Andrés Felipe Fierro y Andrés Cumbe, esta diapositiva o esta presentación se basa principalmente en la mampostería reforzada externamente, y para ello debemos de tener en cuenta un factor fundamental en la construcción de este tipo de mampostería, son los diámetros de los ladrillos, el cual se conoce como espesor mínimo. En este tipo de mamposterías se deben de tener espesor mínimo real, que se conoce también como la longitud del mismo ladrillo, y este debe ser no menor a 13 centímetros. También debe tener una anchura o espesor de 9 centímetros, y el espesor mínimo de mortero, la cual es la capa de recubrimiento del ladrillo, no debe ser menor
a 2 centímetros. En cuanto al refuerzo mínimo, la cantidad de refuerzo dispuesta en los muros de mampostería reforzados externamente no puede ser menor a los siguientes valores presentados, donde el refuerzo vertical mínimo es de un 0.00035 y el refuerzo horizontal mínimo es del 0.00035 del área total bruta. Es decir, en cada lado del muro se debe colocar una malla electrosoldada que cumpla con las cuantías evaluadas con respecto al área total bruta del muro, incluyendo los espesores del mortero de revoque, es decir, ya con el mortero para pañetar las mallas electrosoldadas. En cuanto a la separación del refuerzo, hablamos un poco acerca de las mallas electrosoldadas que se construye con alambrón cruzado perpendicularmente, formando cuadrículas o formas rectangulares con una distancia máxima de 25 centímetros entre cada barra. El ancho de las que son producidas normalmente es de 2.35 metros. La longitud, tanto largo como longitudinalmente, vertical y horizontalmente. En cuanto al anclaje de refuerzo, las mallas de alambre electrosoldado se deben encajar a la mampostería de tal manera que se puedan alcanzar su resistencia a la afluencia especificada. Si la malla de mampostería es conectada mediante conectores, valga la redundancia, instalados a través de una carga explosiva de potencia controlada, es decir, de tiro, o mediante clavos de acero, el número mínimo de estos conectores o de estos clavos será de 9 por metro cuadrado. Los clavos y los tiros deben tener un diámetro mínimo de 3 milímetros y la cabeza del clavo o del tiro debe quedar salida alrededor mínimo de 10 milímetros para su posterior revoque. Las mallas también se pueden anclar colocando conectores de barras o alambres de acero con un diámetro mínimo de 4.5 milímetros, de tal manera que se atraviesen el muro de la mampostería y se abracen con un gancho de 90 grados en cada extremo de las mallas. Los amarres entre barras se pueden hacer mediante alambre galvanizado número 16, que es alrededor de un diámetro igual a 1.3 milímetros, es un espesor muy mínimo. En cuanto al anclaje de refuerzo, las mallas deberán rodear los bordes verticales de los muros y los bordes de las aberturas, prolongarlas como mínimo 200 milímetros más allá del extremo de los bordes del muro. Como se puede evidenciar en la figura, ese es un diseño tipo de los conectores que se hace y en la derecha se puede ver una imagen de una obra real de cómo se implementan estos en la mampostería estructural. También quiero hablar acerca del curado del mortero de recubrimiento o del revoque, el cual se deberá utilizar en los muros de mampostería y debe ser sometido a un curado húmedo y continuo durante por lo menos 7 días, utilizando los mismos procedimientos y las técnicas descritas y especificadas en el título C ya por los otros grupos. El requisito mínimo para el anclaje de refuerzo son 3. Primordialmente, se tiene la malla, la cual se fija mediante la mampostería, como lo dije anteriormente, por medio de una pistola de clavos, que es una carga explosiva de potencia controlada. Esta pistola debe de tener el número mínimo de 9 clavos por metro cuadrado y los clavos deben de tener un diámetro mínimo de 3 milímetros. La cabeza del mismo debe tener por lo menos 10 milímetros de vista a la superficie. Como segundo punto de requisito, las mallas también se pueden anclar colocando conectores de barras o alambres. Estas deben de medir como mínimo 4.5 milímetros y deben de tener ganchos abrazados entre sí de 90 grados. Las mallas se deben de instalar 2 mallas electrosoldadas en las caras tanto superior como inferior del mismo muro y los diámetros de varilla que deben de usar estas mallas electrosoldadas son de número 4, lo cual corresponde a una varilla de media con un diámetro de 12.7 milímetros.
Como tercer requisito y último, las mallas deben de ser rodeadas por los bordes verticales de los muros y los bordes de las aberturas, o también mismo prolongadas. Estas deben de tener un diámetro, una longitud mínima de 20 milímetros, los cuales son 20 centímetros en conversión de unidades, y son más allá del extremo de los bordes de los muros. Ingeniero, muchas gracias por su atención prestada, y esta es mi parte de la exposición. Bueno, ahora se va a hablar acerca del costo aproximado por metro cuadrado, que es un ejercicio que queríamos ejercer para hacer un aproximado de costo por metro cuadrado. Se puede obtener a la hora de construir esto. Y todo esto nos da con un cálculo aproximado de un costo entre 250.000 pesos a 423.000 pesos. Eso se tiene que entender que no se consta con el transporte de materiales y también, perdón, que varía dependiendo del lugar y la distancia que se debe recorrer de este tipo de vehículos a la obra. Por favor, siguiente. Como podemos ver a la izquierda, este vehículo o este motocarro es muy común en Colombia, y es que por lo general, ellos nos hacen el servicio de la llevada de gravas pequeñas, gravas grandes, gravas medianas. También nos pueden colaborar con el tema de la arena, y también nos pueden llevar con el transporte de cemento, de las bolsas de cemento. Por lo general, digamos, estos precios pueden rondar el solamente hecho de llevar arena completamente. Las dimensiones de este carro o de este motocarro en la parte trasera es de 1.7 por 1.19 por 0.74 metros, para un total de 1.497 metros cúbicos exactos que puede cargar el motocarro. Lo que puede rondar entre aproximadamente 80.000 a 120.000 pesos el recorrido por kilómetro. Muchas veces, como digo, varía de muchas cosas. Y al mano derecha podemos ver lo que es una volqueta internacional sencilla que cuenta con 6 metros cúbicos, que esta ya tiene un costo más grande, ya que pues obviamente puede cargar casi 5 veces más de lo que puede cargar el motocarro. Estoy hablando de esas dimensiones en metros cúbicos, y sus valores pueden rondar aproximadamente entre los 150.000 a 200.000 pesos, depende el kilometraje que tenga que recorrer el vehículo hasta la obra. Muchas gracias. Este es el aporte que queríamos hablar acerca de mampostería estructural reforzada externamente, y nada, buen día.